Bueno, amados, quería compartirles el día de hoy un tema que creo que es sumamente importante. Si bien el domingo anterior, ¿cierto? Habíamos visto un poco el tema de las causas de contaminación espiritual, creo que hoy día vamos a hablar de otra cosa que, ¿cómo se llama? Tiene que ver, ¿cierto?, con el llamado de Dios y el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Ya? Dios con todos nosotros tiene un propósito individual, tiene un propósito personal que se engrana al propósito colectivo, entre comillas, ¿cierto?, que tiene Dios con el cuerpo del Señor Jesucristo. Dios quiere manifestar en ti y en mí, ¿cierto?, el carácter del Señor Jesucristo. Y para eso, ¿cierto?, tiene muchas cosas en las cuales nos quiere incluir en el reino. Porque fuimos hechos de una forma personal, ¿cierto? En el sentido de que cada uno de nosotros somos diferentes. Si bien tenemos que mantener la unidad del espíritu, pero cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes talentos, diferentes dones, ¿cierto? Incluso nuestro carácter o, ¿cierto?, nuestra personalidad es diferente, con el propósito de que todo sea para edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, dado eso, tenemos que entender de que todos ustedes, todos nosotros tenemos un propósito importante en el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no es la iglesia, ¿ya? El reino de Dios tampoco es la familia, ¿cierto? Sino de que realmente la familia, ¿cierto?, es la base de la autoridad de Dios, ¿cierto? Es un fundamento sumamente importante de la sociedad y también del reino, o de cómo nosotros como seres humanos participamos en el reino. La iglesia también es un agente del reino sumamente importante, pero no son el reino. Por lo tanto, nuestro propósito del reino va más allá solamente de o la familia o la iglesia o el trabajo o los proyectos personales que yo tengo. Va mucho más allá. Tiene que ver con el legado, con la huella que vamos a dejar nosotros del reino de Dios en este mundo. Y todos nosotros tenemos un propósito, el cual tenemos que tomar, tenemos que creer, tenemos que aceptar y tenemos que desarrollar, ¿ya? Porque no es por obra de magia, ¿ya?, sino que hay un desarrollo, hay una conciencia de parte de nosotros, ¿cierto?, para que todos los propósitos de Dios se cumplan. No que Dios tenga un impedimento, sino que muchas veces nosotros somos los únicos que impedimos que lo que Dios quiere hacer se haga, dado la libertad que Dios nos ha dado, que es nuestra voluntad, que es el regalo más grande que nos ha dado y que nos diferencia de las otras criaturas, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, ha creado, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en esta tierra, ¿cierto?, que no tienen esa libertad de decisión, ¿ya? Ahora, vamos a ver un ejemplo o vamos a desarrollar un poquito este tema en la vida de Jacob, ¿ya? Y para eso vamos a leer Romanos 9, desde el versículo 9 o desde el versículo 7 más o menos, para entender el contexto de lo que Pablo está hablando. Romanos 9:7 dice: Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. ¿Ven? Bueno, creo que ya todos saben más o menos cuál es la historia de ¿cómo se llama?, Jacob, ¿cierto? Vemos aquí de que hay dos hijos que nacen, ¿cierto?, que son ¿cómo se llama?, mellizos, ¿cierto? Y nace, unos segundos antes nace Esaú, y Jacob sale tomado del calcañar. Por eso que le pusieron el nombre Jacob, como usurpador, como quien quiso usurpar el primer lugar, ¿cierto?, de primogénito que había tenido Esaú. Y esto es sumamente relevante porque nos muestra cómo Dios trabaja y cómo Dios nos trata.
¿cierto? Y no solamente con Jacob, sino también con nosotros, porque vamos a ver ahora en la vida de ¿cómo se llama? Jacob, de que quizás no es tan diferente a todos nosotros. Amén. Entonces, vemos de que Jacob era muy distinto a su hermano. Su, ¿cómo se llama? Hermano, tanto, ¿cómo se llama? Físicamente tenía, ¿cierto? El pelo como rojo, ¿cierto? Dice, tenía mucho pelo en todo el cuerpo y se hizo un diestro y hábil cazador, ¿cierto? En cambio, Jacob era más un hombre de casa. Andaba en su tienda y al parecer una de sus cualidades era cocinar. ¿Ya? Muy probablemente hay que entender de que para ese tiempo quizás no era muy bien visto, ¿cierto? Que un hombre sea más hogareño que de los que sale para afuera. ¿Ya? Y esto es clave, ¿por qué? Porque para poder entender más o menos el contexto. Por causa de ello, ¿cierto? Aquí vemos un primer problema matrimonial entre Isaac y su esposa. Tenían un hijo favorito cada uno. Y ese es un error terrible. Porque eso no es un tema solamente de los hijos, sino eso nace de un quiebre matrimonial. Cuando hay un quiebre matrimonial y yo tomo un hijo favorito versus el otro que toma al otro hijo favorito, no es necesariamente, ¿cierto?, que realmente esto empezó porque yo amo más a un hijo que el otro, sino porque se produce un quiebre matrimonial y buscamos diferenciarnos. Buscamos una competencia, ¿cierto? Ahora, ¿por qué digo esto? Esto es bien ¿cómo se llama? Rápido, ¿cierto? Porque realmente ¿cómo se llama? No es ¿cómo se llama? El tema, ¿cierto? Pero nosotros vemos de que en el caso de Abraham, el padre de ¿cómo se llama? Isaac, cuando su esposa se amargó por no poder tener hijos, pese a la promesa que Dios le había hecho, ¿cierto? Vemos nosotros de que, ¿cómo se llama? Vemos de que, ¿cómo se llama? Abraham también ¿cómo se llama? Amargó, ¿cierto? Y dudó, ¿cierto? Y concibió de la sierva de Sara. Sin embargo, en Isaac nos encontramos una actitud diferente. En Isaac nos encontramos que cuando se enfrenta a la esterilidad de Sara, ¿cierto? Y al problema que ella tenía, ¿cierto? Isaac no se amarga, sino que toma su lugar de sacerdote e intercede por ella ante Dios, y Dios lo oye y ella concibe. Entonces vemos ahí un reflejo de una relación matrimonial, ¿cierto? Donde Isaac estaba ejerciendo el liderazgo matrimonial y su esposa estaba sujetándose y dejando, ¿cierto? Y sujetándose al liderazgo que él tenía. Porque uno de los problemas que hubo con Sara no es tanto quizás que Abraham no ejerciera el liderazgo, sino que Sara estaba con tanta amargura y tanta queja que no se quería sujetar, sino que quería que Abraham hiciera lo que ella quería. Yo quiero un hijo ahora, de mi sierva. Y fue tanto lo que lo amargó, que Abraham le dijo, ya. ¿Ya? Entonces, vemos un complemento matrimonial de ambos, el ejercer el liderazgo y el sujetarse al liderazgo, tener esa disposición. Vemos también que cuando ella siente que hay 2 niños en su vientre, ¿cierto? Porque hay que entender de que, ¿cierto? En ese tiempo, ¿cómo se llama? No habían ecos, ¿cierto? Y no había nada. O sea, ella empezó, ¿cierto?, a sentir algo raro. Y probablemente con, ¿cómo se llama?, las parteras que estaban ahí, etcétera, etcétera, ellas, ¿cómo se llama?, le tienen que haber dicho, esto no es normal. Entonces dice la escritura que ella fue a consultar a Jehová. Probablemente su consultación a Jehová no fue a través de ir a buscar un profeta o ir a buscar un sacerdote, entendiendo que todavía Dios no había instaurado el sacerdocio, ¿cierto? Y por lo menos la Biblia no nos menciona algún profeta o el cual la gente iba a consultar. Por lo tanto, es muy probable que haya ido a consultar a Dios a través de su esposo. Hayan orado, ¿cierto? Y Dios le haya respondido probablemente a través de su esposo. Y lo que le dijo fue, en tu vientre hay 2 naciones. Y ahí es donde hace esta promesa que leímos en Romanos 9, ¿cierto? El mayor servirá al menor. Y eso es relevante porque lo que Dios les está diciendo en ese momento
es que la bendición de Dios de la sucesión de la bendición que Dios le había hecho a Abraham y que Dios le había ratificado a Isaac, no iba a caer sobre el primogénito de nacimiento, sino sobre el menor. ¿Cuál promesa? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones, y de ti saldrá una gran nación, ¿cierto? Como las multitudes del cielo, ¿cierto? Y la arena del mar. Entonces, esa promesa cayó en Isaac, pese a que Abraham había tenido a Ismael, y después tuvo muchos más hijos, ¿cierto? Pero nosotros vemos de que Isaac ya entendía esta sucesión, ¿cierto? De la bendición. Porque desde el punto de vista del derecho de primogénito, lo tenía Ismael, pero Dios se lo dio a Isaac porque, como explica este pasaje en Romanos 9, Isaac fue el hijo de la promesa de Dios. Ismael fue el hijo de la desesperación, de la amargura, de la incredulidad, ¿cierto? Pero el hijo que Dios les había prometido fue Isaac, ¿cierto? Independientemente de la intervención humana, Dios hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿ya? Entonces Isaac entendía esta sujeción o esta sucesión. Por lo tanto, dada esa promesa, ¿cierto? Y aunque ella haya consultado individualmente a Dios, que yo lo veo poco probable, pero aunque ella haya consultado individualmente a Dios, ¿cierto? Porque dice que fue a consultar, ¿cierto? Es algo que obviamente su esposo Isaac sabía. De alguna u otra manera tiene que haberse enterado de lo que Dios había dicho, ¿cierto? Que del mayor serviría al menor. Dado estas circunstancias, esto es importante porque vemos de que algo pasó, ¿cómo se llama? No lo explica las Escrituras. ¿Cierto? Algo pasó, ¿cierto? Y esa unión, ese complemento matrimonial se quebró, ¿ya? De tal manera, ¿cierto? Que vemos aquí de que Isaac tenía a su favorito y Rebeca tenía a su favorito. Mira, hermanos, nadie dice que no vaya a haber un hijo que a mí me caiga mejor que el otro. Puede ser, cuando crecen, ¿cierto? Quizás hay un hijo que tiene ¿cómo se llama? Los mismos gustos que yo, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir de que yo voy a amar más al otro o voy a cometer injusticias por causa de un favoritismo. ¿Ya? Tenemos un deber y una responsabilidad de padres. Entonces, vemos de que aquí hay un favoritismo negativo. Tanto así que Isaac, cuando ya está viejo, quiere dar su bendición de primogénito. A sabiendas, probablemente, que es casi el 90% de probabilidad, a sabiendas de que Dios había dicho de que el menor serviría al mayor. Pero durante todos estos años, porque se cree que por lo menos tenían alrededor de unos 70 años, ¿cierto? Sus hijos. Entonces, dentro de todo esto, ¿cierto? Él, sabiendo esta promesa, probablemente, ¿cierto? Dijo, ya viene el tiempo de morir. Ven, porque te voy a dar mi bendición de primogénito. O sea, la sucesión de la bendición de Dios, yendo en contra de los designios de Dios. Entonces dice, anda, prepárame una casa, de esa que tú siempre cazas, me la preparas para que yo coma de tu mano y te bendiga. Y la bendición no era solamente una oración, sino que era recibir la herencia en vida, como es el sistema de herencias bíblico, no como el nuestro, ¿cierto? Que el padre tiene que morir, etcétera, etcétera. Entonces era bendecirlo, orar por él, llegar donde todos los criados, toda la gente conocida, y decirle ya, ahora yo le estoy entregando a él la herencia, y como era primogénito tenía derecho a una doble porción en comparación a su hermano. ¿Ya? Entonces era un tema importante. Entonces, vemos este primer error en Isaac, por causa de su favoritismo, porque probablemente rechazaba o no le gustaba cómo era Jacob, su personalidad, y probablemente esa división era fomentada por la división matrimonial que había. ¿Por qué digo que hay una división matrimonial marcada? Porque cuando su esposa se da cuenta de esto, en ningún momento le habla a su esposo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo vas a bendecir? ¿No te acuerdas que Dios dijo de que el menor serviría al mayor? Independientemente que sea que él tenga más feeling contigo o que Jacob tenga más feeling conmigo, ¿cierto? Dios determinó algo, ¿por qué vas a hacer esto? Esa es la actitud de una mujer sabia, de una mujer que edifica su casa.
Y por último, si Isaac no sabía lo que Dios había dicho, ese era el momento para decírselo. Pero ¿cuál es el problema? Que no había testimonio. ¿Por qué? Porque si ella llegaba a decir eso, ¿cierto? Isaac no le iba a creer porque ella tenía favoritismo y parcialidad por Jacob. Entonces vemos de que había una ruptura, una rotura matrimonial, ¿cierto? Una ruptura, perdón, ¿cierto? Que la Biblia no nos muestra por qué, aunque uno podría sacar ciertas conclusiones, ¿cierto? Pero vemos de que no hay una comunicación, ¿cierto? Isaac, ¿qué estás haciendo? Estás yendo en contra del designio de Dios. Acuérdate que Dios dijo esto, y yo no estoy de acuerdo. Es tu decisión, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que debe hacer una esposa. Ahora, si Isaac hubiese bendecido igual a Esaú, ¿cierto?, ya hubiese caído toda la responsabilidad sobre su esposo. Pero vemos de que por causa del pecado, por causa de la parcialidad, por causa del rencor, por causa de la competencia, por causa de la división matrimonial, etcétera, etcétera, vemos de que la cosa fue de mal en peor. Entonces, ¿qué hizo ella? Voy a tramar algo, la manipulación en el matrimonio. No me quiero sujetar, no quiero ser luz, sino que quiero que las cosas se hagan a mi manera. Y en este caso ella se tomó probablemente y se afirmó en que Dios había dicho. Pero tomó esa promesa como excusa para satisfacer su carne. Amén. Y ojo que a veces nos pasa a nosotros. Dios me dio una promesa de que voy a ser profeta, de que voy a ser pastor, de que voy a ser predicador, ¿cómo se llama? En el matrimonio, ¿cierto? Que aquí, que allá, que soy cabeza y no cola, y cuantas cosas más que nos salen, y usamos eso como excusa para satisfacer nuestros instintos carnales. Ejemplo, Dios me llamó a un pastorado, no me comprenden, me voy, me separo de todo y solo emprendo mi pseudo ministerio. Entonces tomé una promesa de Dios que era de Dios, pero la hice carnalmente. Y eso anula la bendición de Dios. Entonces fue de mal en peor porque tramó un engaño contra su esposo, ¿cierto? Incluyó a su hijo Jacob, que ya era bastante grandecito para darse cuenta de que esto era algo malo, ¿cierto? Y más encima, cuando Jacob le dice, pero mamá, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si mi papá se da cuenta, ¿cierto? Voy a ser reo de muerte. Entonces dice, la maldición caiga sobre ti, hijo. O sea, tu maldición caiga sobre mi hijo. Y así fue, porque después ella nunca más volvió a ver a su hijo amado, ¿ya? Murió sin volverlo a ver. Entonces, nosotros vemos, ¿cierto? En esta circunstancia, ¿cierto? De que trama un engaño. Y justamente ellos, ¿cómo se llama? Preparan un guiso, ¿cierto? Y como Isaac ya estaba ciego, entonces Jacob toma un disfraz, ¿cierto? Con pieles, etcétera, etcétera, para que si su padre lo iba a tocar, viera de que él era tan peludo como su hermano, ¿cierto? Con el olor de él, y le trajo el guiso. Entonces entró Jacob, ¿cierto? Prontamente y dijo, soy tu hijo Esaú y ya te traje la casa que tú me habías dicho. Entonces él dijo, pero ¿cómo tan rápido? Es que Jehová me bendijo, tu Dios me bendijo para que yo te trajera esto rápidamente. Entonces dijo, a ver, ven, déjame olerte. Cuando lo olió, lo tocó para ver si era su hijo, y cuando vio todo eso dijo, ya, comeré, y lo bendijo con la bendición de primogénito. Lo bendijo, y como ya les dije, no era solamente te bendigo, tú eres el primogénito, que la bendición de Dios esté sobre ti, amén, amén, amén. Sino que hay una porción que le dio, porque cuando llega su hijo Esaú después, detrás, y, ¿cierto? Él dice, vengo con la casa, ¿cierto? Que dice entonces, Isaac se espantó, dijo, ¿quién eres tú? No, yo soy tu hijo, ¿cómo se llama? Esaú, que tú me pediste, pero si tú viniste recién. No, pero es que... Entonces ahí se dieron cuenta que habían sido engañados. Entonces Esaú llora. ¿No hay alguna bendición para mí? Y dice, no, o sea, si yo lo bendije, ya lo bendije y le he provisto. O sea, ya le había dado la provisión de la herencia de primogénito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema al que quiero llegar? Porque este es un tema largo. El tema está de que habrá adquirido la bendición de primogénito Jacob por causa del engaño.
Y esa es nuestra pregunta. Cuando su padre lo bendijo y le dio provisión desde un punto de vista espiritual, ¿había conseguido la bendición de primogénito? No es una respuesta fácil, ¿cierto? Uno podría decir sí o no, pero desde el punto de vista espiritual, no. No la recibió. Por lo que dice Romanos 9, por eso que partí con este versículo. En Romanos 9 dice: porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, y no por las obras, sino por el que llama permaneciese, les fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí está desde el punto de vista de que la bendición de primogénito Dios ya se la había determinado desde la eternidad. Yo cuando di, este estudio hace ciertos años atrás, hubo un hermano, que me dijo, no, era necesario que Rebeca y Jacob hicieran esto para poder recibir la promesa de Dios. Lo que hicieron fue correcto porque la fe tiene que ser con obras. Y yo le dije, hermano, lamento mucho que piense así y creo que ha sido un fracaso rotundo para mí las enseñanzas que le he dado, porque ha entendido todo lo contrario de lo que es la fe. ¿Amén? Entonces, justamente, primero vamos a ver, ¿cierto?, en el contexto, qué es lo correcto que se debería haber hecho. Nosotros vemos de que Jacob realmente anhelaba la promesa de Dios. Sabía que Dios le había dado una promesa de la bendición, de la primogenitura, y probablemente no solamente estaba preocupado de los bienes materiales, sino una ansia o una ambición, ¿cierto?, de ser el primogénito, de tener la bendición de Dios, ¿cierto?, etcétera, etcétera, afirmándose quizás en lo que su madre le había transmitido. Y vemos de que en una circunstancia, cuando su hermano Esaú, esto es mucho antes, ¿cierto?, llegó muy cansado y él estaba preparando un guiso, ¿cierto?, él dijo, dame de comer del guiso que estás haciendo porque me estoy muriendo de hambre. Y probablemente haya sido casi, ¿cómo se llama?, literalmente. Entonces él dice, no te daré si no me entregas ahora tu primogenitura. Y como Esaú no estaba ni ahí con esas cosas, porque no valoraba las cosas espirituales, le dijo, ya, quédatela, pero dame esa comida, por favor. Y la Biblia dice de que así menospreció Esaú la primogenitura. En ese momento tampoco Jacob se ganó el derecho de ser primogénito, porque ya estaba determinado por Dios desde antes. Y eso es lo que quiero que podamos entender. Nosotros tenemos, ¿cierto?, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, determinada desde la eternidad sobre nosotros. No estoy hablando de el salvo siempre salvo, ¿cierto?, que independientemente de lo que haga siempre voy a ser salvo. Hay una determinación de Dios. Hay un designio de Dios. Hay un propósito de Dios, hay algo que Dios se ha trazado, se ha determinado, se ha comprometido en hacer en nosotros como Padre, como Dios, como Redentor. Desde la eternidad. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo traspasamos? ¿Cómo Dios traspasa? ¿Y cómo nosotros contribuimos a que se traspase ese designio, esa realidad eterna y espiritual, al plano natural? Y ahí es donde está el gran pero. Porque muchas veces nosotros vivimos, ¿cierto?, en una superfe. Dios me prometió que voy a hacer aquí. Dios me tiene un llamado. Dios me dijo esto. Dios me dijo que soy perfecto. Dios me dijo que está bien todo lo que hago. Entonces, nos empezamos a basar en las cosas espirituales que son una verdad, pero no las trasladamos a lo natural. Porque yo no traslado una realidad espiritual solamente con declaraciones, por ejemplo. Las escrituras dicen de que somos perfectos en Cristo Jesús, somos hechos perfectos para siempre. Entonces, yo no traslado eso a la realidad natural, del aquí y ahora, solamente diciéndome soy perfecto, soy perfecto, soy perfecto, soy perfecto, soy perfecto, soy perfecto, para siempre, para siempre, para siempre, y soy perfecto. Porque no lo soy. Pablo dice, yo no creo ser perfecto, porque vemos de que todos tenemos luchas, debilidades con la carne, caemos, nos levantamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esa realidad espiritual no se traslada solamente con declaraciones. Y ese es un problema, porque muchas veces creemos que es solo declarar. Somos hijos amados de Dios, soy amado de Dios, soy amado de Dios, soy bendecido por Dios, soy bendecido por Dios, Dios me ama, sí, Dios me ama, es una verdad.
Pero ese amor, ¿cierto? Yo no lo voy a poder vivir y experimentar solamente con declaraciones. Amén. La Biblia dice que tenemos que vivir como hijos amados de Dios. Amén. Y eso se hace a través de trasladar las realidades espirituales al plano natural, sujetando lo natural a lo espiritual. Amén. Dejando que influencie lo eterno sobre lo temporal, para que lo temporal se vaya vistiendo cada vez más de eternidad. Ahora, ¿cómo? A través de la negación, a través del arrepentimiento, a través de la conversión, ¿cierto? A través del trato, a través de las pruebas, a través de todas esas cosas nosotros trasladamos lo espiritual a lo natural. Y eso es lo que pasó con Jacob, y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos muchas promesas, hermanos, pero no nos tenemos que mover según las promesas como algo que simplemente hay que creer así, con los ojos cerrados. Dios me bendijo, listo, soy bendecido. Eso no es confianza en sí mismo, es parte de la fe. Creer en Dios ciegamente es parte de la fe, es parte esencial de la fe, pero que no se quede, como dice Santiago, sin obras. Como dice, tú tienes fe, bueno, demuéstrame tu fe, ¿cierto? Sin tus obras, que yo te demuestro la mía por mis obras. Porque la fe obra, la fe provoca, produce, que yo arrebate el reino. Por ejemplo, no es que nosotros arrebatamos el reino de Dios aquí y ahora en el nombre de Jesús. Eso es una declaración que se puede quedar en la nada. Y puede ser simplemente, incluso, una frase hasta carnal que yo dije en ese momento. Que no está mal en sí mismo decirla. Amén. Es parte de la declaración, ¿cierto? Pero es quizás el 10%, el 20%. Por ejemplo, si yo digo, Señor, arrebatamos el reino de Dios, está muy bien. Pero ¿cómo en la práctica yo lo arrebato? ¿Cuál es la justicia del reino? Debes perdonar, debes cambiar, debes reconocer esto, te debes arrepentir. ¿Cómo yo, cierto, arrebato el reino? Lo tomo para mí. Me arrepiento, me convierto, busco que Dios me muestre cuáles son las cosas que tengo que cambiar. Me esfuerzo, ocupo las herramientas espirituales que Dios ha dejado, principalmente en el cuerpo de Cristo, para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Intensifico mi búsqueda de Dios. Busco consejo, busco discipulado, busco ministración. Cambio, restauro. Si he dañado, restauro, trato de cambiar, que eso es arrebatar el reino de Dios. No es algo mágico, ¿cierto? Arrebatamos en el... Eso puede incluso que no sea nada, hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que Jacob sí amaba las promesas, las creía, pero las codiciaba carnalmente. Nosotros tenemos que tener una ambición sana por las promesas de Dios, pero tiene que ser espiritual. Y muchas veces caemos en lo carnal. Quiero la bendición de Dios o las promesas de Dios para yo desarrollarme. Tengo un complejo de admiración, de grandeza, ¿cierto? Y ocupo el don, el ministerio, las puertas que Dios me abre, ¿cierto? La admiración de la gente para llenarme más y satisfacer mi propia carne. Y eso es un error garrafal. Es una bomba de tiempo. ¿Amén? Porque me enceguece. ¿Amén, amados? Entonces, Jacob conocía las promesas de Dios, las creía, las anhelaba, las deseaba, que en sí mismo no está mal, pero se convirtió en una codicia carnal. ¿Por qué? Porque lo llevó, por ejemplo, a aprovecharse de la necesidad de su hermano para que le diera su primogenitura con un plato de lentejas o un guiso. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos aprovechamos de la necesidad de nuestro prójimo para conseguir un bien. Y muchas veces justificándonos en el llamado que Dios nos ha dado. ¿Cuánta gente hay que ve a un líder o a un pastor que está en una debilidad, que está caído, y en vez de
darle la oportunidad de restaurarlo, ¿cierto? Aprovecha la oportunidad para decir, Dios me llamó a un liderazgo, a un pastorado, esta es mi oportunidad. Vemos ese ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se llama? En David. Cuando David estaba escondido en una cueva, llega Saúl y entra para hacer sus ¿cómo se llama? Necesidades, ¿cierto? En una cueva, sin saber que ahí estaba David con su ejército, que por lo menos eran, ¿cómo se llama? 600 hombres. Entonces uno de los que está con David dice, mira, Dios te lo ha entregado en tu mano a tu enemigo como te lo ha dicho que entregaría en tu mano a todos tus enemigos. Dame la orden simplemente y yo ahora lo voy, ¿cómo se llama? A matar. Entonces David dijo, no, porque no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Y cortó el manto, ¿cierto? Entonces, después cuando sale Saúl, sale también, ¿cómo se llama? David atrás. Y aquí aplica, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decir? El intento de restauración de su mismo enemigo, sabiendo David que Dios lo había ungido como rey en lugar de Saúl. Sabiendo David de que Dios se había apartado de Saúl y que Dios lo iba a levantar a él como rey. O sea, tenía todas las justificaciones que muchas veces todos nosotros tenemos para pisotear al otro y aprovecharnos del tema. Este está fallando, le está yendo mal, yo veo aquí, yo me voy a meter ahora, porque yo también tengo derecho. Porque Dios también me dijo que yo tengo que ministrar. Y con eso nos descalificamos totalmente. Es una muestra de nuestra carnalidad. Que conocemos las promesas de Dios, las amamos, pero las usamos para satisfacer nuestra carne. Y el intento de David dijo, Padre mío, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? Mira que hoy estaba tu vida en mi mano y aquí tengo un trozo de tu manto. Y ve que no extendí mi mano contra ti, porque no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Lo hizo entrar en razón. Y por un corto tiempo, Saúl entró en razón. Dijo, ¿qué es esta voz, hijo mío David? Y dice que desistió de perseguirlo por lo menos por un tiempo. Miren, hermano, yo hace un tiempo atrás nos estábamos congregando, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En otro lado. Sabiendo yo el llamado que Dios me tenía hace mucho tiempo más atrás, ¿cierto? Y el líder, el pastorado que había sobre nosotros, pasó un momento de crisis y cometió algunos errores que terminaron en la disolución de esa congregación, lamentablemente, hermano. Algo que se podía haber, ¿cómo se llama? Evitado, pero con algo tan simple. Y una hermana, líder también, me dijo, Eduardo, tienes que tomar el liderazgo. No puede ser que nuestro pastorado esté diciendo de que no hay cultos. Tienes que tú tomar el liderazgo y hacer los cultos porque tenemos que alabar a Dios, bendecir a Dios y tú sabes que tienes un llamado. Y si tú lo dices, yo te voy a seguir, etc. Y estoy seguro que los hermanos también. Todo calzaba, ¿no? El llamado de Dios, al pastorado, el liderazgo, se está presentando la oportunidad, soy el Salvador, ¿cierto? Y como me lo pintaron, ¿cierto? Que aquí, que allá, que no pueden quedar sin cultos, sí. Pero gracias a Dios, como mi corazón ya había sido tratado, ¿cierto? Yo le dije, oye, hermana, tu pastora y mi pastora nos dijo que no iba a hacer cultos por un tiempo. Y mientras sea nuestra pastora, y cerré el tema. Así de simple. Hablé, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Con la persona y lo intenté hacer entrar en razón. Usted cometió este error, es tan simple como pida disculpas públicas, etcétera, etcétera. Es algo que a todos nos puede pasar, ¿cierto? Y creo, pero sí tiene que restaurar ahora porque si no, esto se va a empeorar y, por lo que veo, también busque con su cobertura algún grado de administración, porque veo esto y esto otro, y después vuelve a ejercer como siempre ha sido, y estoy seguro que los hermanos la van a perdonar, y esto va a seguir como siempre, incluso mejor, porque cuando ven estas muestras de, ¿cómo se llama?, humildad, la gente tiende a confiar más. Pero no, se ensegueció, ¿cierto? Se ensoberbeció, y desgraciadamente la congregación se terminó disolviendo. Desgraciadamente, con el dolor de mi alma. Y estoy seguro que con el dolor del corazón de Dios también. Entonces, vemos justamente de que independientemente de que había una promesa, nosotros no podemos usar las promesas de Dios para satisfacer nuestra carne. Por eso que tenemos que mantener negada nuestra carne. Entonces Jacob sí hizo esto y muchas veces nosotros así lo hacemos.
Entonces, primero, Isaac no tendría por qué haber querido bendecir a su hijo Esaú, ¿cierto? Sabiendo de que en Jacob Dios le iba a dar a él la primogenitura, teniendo él la experiencia de que Dios lo bendijo a él sin ser el legítimo primogénito. Teniendo esa experiencia. Más encima, sin hablarlo con su mujer. ¿Por qué no lo habló? Porque sabía de que ella se iba a oponer porque su regalón era Jacob. No por la promesa, sino porque era el regalón, porque había una competencia entre ellos. ¿Ya? Rebeca, bueno, siempre tengo confusión, pero ella tendría que haber hablado con su esposo. Por eso digo de que había un quiebre matrimonial y probablemente venía de muchos años. ¿Por qué no fue y le dijo, ¿qué estás haciendo? Mira, escuché por casualidad que ibas a bendecir a escondidas a Esaú y tú sabes que Dios prometió de que el menor serviría al mayor. Y tú sabes lo que significa eso. Lo tienes como experiencia con tu padre Abraham, que Dios, aunque él tuvo un hijo antes que tú, a ti te bendijo. Y no a Ismael. ¿Por qué estás haciendo esto? Y ahí Rebeca tendría que haber dejado ahí el asunto. Y ella tendría que haber tenido una fe real y no carnal. Una fe real. Y si Isaac hubiese bendecido igual a Esaú, ella lo debería haber dejado. Y haber creído en la soberanía de Dios. Porque nuestra fe se basa en la creencia de la soberanía de Dios. Pero ella hizo justicia. Sus manos hubiesen quedado limpias. Señor, yo le di luz. Le dije cómo eran las cosas. Pero él es el sacerdote de la casa y él decidió no hacerte caso. Pero yo creo que independientemente de lo que haga mi esposo, que le dé toda la provisión de primogénito, que haga todo lo demás, tu palabra se va a cumplir en Jacob porque tú lo determinaste, como dice en Romanos 9, antes de que naciera. Eso es fe. Eso hubiese determinado o hubiese terminado con muchas aflicciones. Pero no. La carne trae más carne. Como dice, el que siembra en su carne, segará, ¿qué cosa? Corrupción. Jacob tuvo que huir. Y ahí empezó el trato de Dios. Y eso es lo que traslada la promesa de Dios, el designio de Dios espiritual, a nosotros como personas, como individuos naturales, aquí al tiempo presente, el trato de Dios. Vemos de que él se fue a una tierra lejana, siendo un hijo mimado, partió su viaje sin nada, durmiendo en la tierra, usando piedras como almohadas, y aún así Dios lo bendice. Le dije, yo te bendeciré. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, y te bendeciré. Y le ratifica la promesa de primogénito. Y yo te haré volver a este lugar y haré de ti una nación grande, etcétera, etcétera. Pero Jacob no conocía a Dios. Fue engañado por, ¿cómo se llama? Su tío, Labán. Él dice que ya 10 veces o más, ¿cierto? Quiso, ¿cómo se llama? Casarse, ¿cierto? Y le pasaron a Lea. Y así estuvo por lo menos 20 años siendo tratado. Y así nosotros tenemos que dejar que Dios nos trate. Voy a concluir porque esto es solamente una prédica y no un estudio, pero quiero que veamos el final de Jacob. Cómo nos encontramos con otro Jacob, cambiado a través del trato. Y no solamente de ese trato, porque después Jacob seguía, ¿cierto?, con algunos patrones que había que romper. Por eso de que las maldiciones no solamente son una nebulosa en el aire. Vemos un patrón, por ejemplo, que Jacob repitió en su padre Isaac, ¿cierto? Probablemente, quizás algún resentimiento quedó, o quizás alguna consecuencia, o con su madre, etcétera, etcétera, de haber tenido favoritos. Y él tuvo un favorito, que fue José. Y trajo mal ese favoritismo, habiendo tenido la experiencia de lo que había pasado en su familia, ¿cierto? Tanto fue el favoritismo exagerado que provocó de que sus hermanos odiaran a José de tal manera que lo iban a matar, porque la intención original de ellos era simplemente matarlo, ¿cierto? Pero Dios intervino y lo vendieron como esclavo. ¿Ya? Entonces vemos de que aún ahí hay un trato para Jacob porque todavía faltaba. Ya siendo muy viejo,
muy anciano, ¿cierto? Entonces vemos de que después cuando se entera de que su hijo está vivo, ¿cierto? O es más aún, antes de eso, cuando sus hijos se tienen que llevar a su otro hijo menor, que era el único, ¿cómo se llama?, que le quedaba de su esposa amada, que ya había muerto, que era Benjamín, ya vemos de que hay una resignación en Jacob, ya llévenselo. Y si he de perder este otro hijo, Dios sabrá. Empieza a haber una resignación, porque igual él tenía temor de que justamente al salir con sus hermanos había muerto su hijo. Probablemente quizás tenía alguna sospecha sabiendo el rencor que le habían tenido, ¿cierto?, a su hijo José. Cuando se va y se entera de que José está vivo, ¿cierto?, y llega a Egipto, vemos a un Jacob diferente. Y quiero ¿cómo se llama?, culminar, con esto, que tiene que ver con la primogenitura. Habiendo pasado todo el trato de Dios por años, muchas cosas más, que no vamos, ¿cómo se llama?, a detallar ahora. Pero cuando Jacob ya va a partir y va a bendecir, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a sus hijos, los bendice y viene José con sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y vemos aquí un Jacob diferente, que es el propósito al cual Dios nos quiere llevar, que es un hombre y una mujer que busque la perfecta voluntad de Dios, aún en mi desmedro de mis intereses personales. Amén. Entonces, vemos aquí un Jacob que ya había sido tratado. Y a eso tenemos que llegar. Usted tiene que ser una mujer, una esposa o una hija de Dios, que busque la perfecta voluntad de Dios. Pero no lo hacemos. Usamos la voluntad de Dios para buscar o tratar de meter la nuestra. Y así los hombres también. Tenemos que ser hijos de Dios, esposos, padres, que realmente busquen la perfecta voluntad de Dios. Entonces, y eso lo va a dar el trato. Entonces, no basta con que Dios le haya dado una promesa o le haya dado autoridad para ser papá, para ser esposo, para ser esposa, para ser aquí. No basta solamente con el título, por decirlo así. El trato de Dios es el que trae lo eterno a lo natural, lo que lo hace efectivo, lo que lo hace real, palpable para nosotros. Amén. Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que Jacob ya buscaba la voluntad de Dios. Dios ya le había cambiado el nombre a Israel, ¿cierto? Pero Jacob ya busca la voluntad de Dios y discierne, y él dice: José, hijo mío, estos dos hijos tuyos yo los tomo como mis hijos. Porque era lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Cuando nosotros, hermanos, tenemos realmente un corazón que busca la perfecta voluntad de Dios, ahí se nos revela la revelación de Dios. Cuando no buscamos la perfecta voluntad de Dios, somos como una radio, ¿cierto? Yo todavía tengo una radio, ¿cierto?, en un auto donde puedo cambiar el dial con perillas, ¿cierto? Entonces, si yo no estoy en la frecuencia correcta, 107.5 por ejemplo, y estoy en la 107.3 o .4, voy a escuchar, pero con interferencia, con ruido, ¿cierto? Entonces puede ser que alguna palabra justo no la pueda entender bien. Así somos muchas veces cuando no tenemos un corazón recto para con Dios, que busca la perfecta voluntad de Dios, porque hay intereses nuestros que ponemos antes de la perfecta voluntad de Dios. La revelación de Dios está. Dios nos habla, Dios nos quiere hablar, pero hay interferencia, que es nuestra carne, nuestros intereses personales. Entonces aquí vemos un Jacob o un Israel, ¿cierto?, que ya había sido tratado. Y cuando va a bendecir a sus hijos, pone su mano derecha sobre el menor, Efraín, y su mano izquierda sobre el mayor, y de adrede, porque las entrecruza. Entonces José le dice: no así, papá, porque este es el primogénito, Manasés, y Efraín es el menor. Entonces si hubiese quedado alguna herida de todo esto de la primogenitura, ¿cierto?, él hubiese dicho: tienes razón. Pero vemos de que es una persona que buscaba la perfecta voluntad de Dios, y por buscarla se le revela. Entonces, ¿qué hace? Sí lo sé, hijo mío, porque así lo había designado Dios. Y es contado Efraín como primogénito y Manasés como el menor, y les da su bendición. Amén. Entonces, vemos a un hombre tratado, a un hombre transformado,
a través de muchas pruebas que quizás en un tiempo más vamos a hacer un estudio sobre ¿cómo se llama? Jacob, ¿cierto? Pero voy al punto, hermanos, de que tenemos que llegar a ser personas que buscan la perfecta voluntad de Dios. Mientras no esté dispuesto o dispuesta a eso, es que me da rabia que salga ganando el esposo, me da rabia que salga ganando la esposa, me da rabia que salga ganando mi papá, me da rabia que gane el pastor, me da rabia que... Mientras usted ponga sus intereses personales anteriores a la perfecta voluntad de Dios, no va a haber revelación. Y la poca revelación que haya va a ser con interferencia. Y si tiene un llamado ministerial, va a estar frustrado, va a estar empapado por su carne. Que no quiere decir de que no tenga que tener luchas carnales, porque todos las tenemos. Pero tiene que dejar de anteponer sus intereses personales por los intereses de la perfecta voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, amados. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder estar reunidos. Te pido, Señor, que nos limpies nuestro corazón, que nos dé luz de todos los intereses personales que anteponemos a tu perfecta voluntad, de todo lo que la oscuridad muchas veces y las tinieblas que hay en nuestro corazón, que muchas veces no queremos ver o no podemos ver, Señor, sin tu revelación, que nos impiden, Señor, andar, buscar y permanecer o luchar por andar en tu perfecta voluntad. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que realmente estén dispuestos a buscar la perfecta voluntad, Señor, de Dios. Entender lo que significa. No queremos usar tu palabra, tus promesas, para satisfacer nuestros egos, nuestras heridas, nuestra lástima propia o nuestros sueños personales, Señor. Queremos, Señor, realmente buscar tu perfecta voluntad. Danos una bendición especial, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra casa y no solamente nuestra familia, sino nuestra casa física. Una bendición especial que rompa maldiciones, que rompa esquemas, estereotipos, en el nombre de Jesús, que saque a la luz lo que está estorbando en nosotros. Tú que escudriñas la mente y el corazón, Señor. Escudriña nuestra mente, nuestros pensamientos, en el nombre de Jesús. Y guíanos por camino eterno, guíanos por tu senda, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nos encomendamos a ti, Señor, y encomiendo a cada uno de mis hermanos, Señor, en tus manos, Señor, para que sea tratado, Señor, para que sea dispuesto, para que sea moldeado por ti, Señor, hacia tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado.